Muy bien, pues esta segunda parte se llama Libres en Cristo. Amén. Amén. Entonces, aquí tengo las imágenes que les había platicado. Aquí somos mi esposa y yo cuando nos casamos el 27 de julio del 97 allá en Guadalajara. Él es mi hijo Ian. Cuando llegamos aquí a México hace 9 años, en un tiempo de toda la iglesia, y en una boda hace 2 años, ¿no? Entonces somos Malú, Ian y José Carlos, que les comento que nosotros somos de Guadalajara, entonces no tenemos ningún familiar aquí en México, y realmente ustedes han sido nuestra familia. La iglesia ha sido nuestra familia, como dice la Biblia, ¿no? Muchas gracias. Entonces vamos empezando, les pregunto, ¿qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es lo más valioso? ¿Tus ingresos? ¿Te sientes como lo que estás ganando? Ahorita estás a lo mejor en una etapa de la vida donde dices, tengo suficiente, me puedo tomar decisiones con el dinero que tengo, ¿no? Tus ingresos. A lo mejor estás en un momento en tu vida que dices, las amistades, ¿no? Tengo grandes amigos, me siento muy contento por cómo lo hemos construido. Tu libertad, decir, pues yo puedo decidir lo que yo quiera, ir para aquí, para allá. ¿Qué es lo más valioso para ti, no? Aquí hay unas imágenes, ¿no? Hablando de los medios, cómo nos influencian tanto, pues claro, estás en tu grupo en Facebook, en tu chat, que se reúnen tus amigos, a lo mejor es tu charla, a lo mejor son tus compañeros de la secundaria, ¿no? Los ingresos, cómo han ido aumentando, y desde luego el trabajo, ¿no? Que tienes un ascenso, tienes un curso, un certificado, vas a ganar más, van a dar el puesto, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan de esta película? ¿Sí? Cuando están por ir a pelear, a batallar, ¿no? No recuerdo las palabras, pero le dice algo así como, está bien, ya se querían ir, ¿verdad? A sus casas, dicen, se van a acordar, está bien, váyanse. Y un día se van a acordar, ¿no? Allá acostados en el calor de sus hogares, ¿no? Sus camas, que un día tuvieron la oportunidad de estar en este campo de batalla, ¿no? Y enfrentar a la tiranía y poder rescatar su libertad, ¿no? Y les grita, ¡fuera! ¿No? Y van allá a pelear, ¿no? ¿Es lo más valioso para ti? La libertad. Puedo hacer lo que yo quiera, me siento libre. La pregunta es, ¿para qué usamos nuestra libertad? En un tiempo en la iglesia teníamos tanta estructura, ¿no? Porque era una iglesia más pequeña, éramos universitarios, la mayoría eran solteros, teníamos más tiempo. Y había mucha estructura. Yo recuerdo que era ver a la charla entre semana, el domingo irnos a orar a un parque, en la tarde tener las citas, el domingo llegar en la mañana a servir, acomodar sillas, el sonido, la Santa Cena, cantar en las misiones de alabanza, dar alguna clase, ¿no? Con los niños, con los jóvenes cristianos, vencedores. ¿Quién se acuerda de vencedores? ¿Sí? ¿Se acuerdan de vencedores? También estábamos ahí. O sea, y la iglesia era estúpida, ¿no? Todo el tiempo, cada semana tras semana. Y luego ya veníamos conferencias, veníamos a Huaxtepec, ¿no? Acá a ver a todos los hermanos de toda la República. Y tiempos memorables, ¿verdad? Pero platicamos ahorita en el grupo pequeño, después nos fuimos casando, ¿no? Entonces ya no podíamos tener tanta disponibilidad, ¿no? Ya no podíamos viajar. Y luego vienen los hijos, y la escuela, y la colegiatura, y tengo que trabajar, hay necesidades, y luego vienen enfermedades, viene la familia. Ahorita estamos en la etapa donde nuestros padres ya están grandes, y pues acaba de fallecer la mamá del menor, ¿no? Hay que cuidar a nuestros padres, hay situaciones familiares más fuertes, ¿no? Donde ya no tenemos esa misma libertad, ¿no? Que tenemos en un momento, pero sin embargo somos libres. Sí, todavía hay solteros hoy en día que tal vez no han pasado por este proceso que los casados ya pasamos, ¿no? Y entonces los solteros también sienten como, pues estoy libre. Ya no está la estructura de antes, de tener tantos planes, ¿no? De con quién vas a salir en cita, y qué onda con tu vida, ya le vas a dar el anillo, ¿no? Que teníamos ahí la presión, ¿no? Se acuerdan para nosotros, ¿no? Entonces hay como un hueco ahí entre las generaciones que llegamos antes y las presentes, ¿no? ¿Cómo estamos usando todos nuestra libertad? Dice Pablo, no soy libre, no soy apóstol, no he visto al Señor Jesús nuestro Señor, no solo ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor, aunque otros no me reconozcan como apóstol, pues ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor, ¿no? Entonces, de una manera como retórica, Pablo dice, ¿que no soy libre? Sí. Entonces, él usó su libertad, porque él lo decidió, porque así lo quiso, para ser apóstol, para ir a enseñar, para trabajar para el Señor, y el fruto de su trabajo son las iglesias, ¿no?
Y hoy leemos el Nuevo Testamento y vemos el trabajo de un hombre, de Pablo, peleando, viajando, enseñando, construyendo, ¿no? ¿Qué pensamos en Nelson Mandela? En esta foto él estaba en la cárcel, ¿no? Conocemos su historia, ¿no? Como un momento de emancipación, de levantarse contra el apartheid, la separación entre negros y blancos ahí en Sudáfrica, ¿no? Y cómo hizo de su vida una diferencia total. ¿Quién conocía de la Madre Teresa de Calcuta, no? En un grupo religioso de mucha pobreza, donde se dedicaban a ayudar a los más pobres, sobre todo en la India, que la pobreza es la mayoría del país, un 70-80% tiene pobreza, ¿no? Sin embargo, es una diferencia en su vida. Entonces la pregunta es nosotros, ¿cómo usamos nuestra libertad? A lo mejor ya no tenemos las mismas fuerzas, nos estamos dejando ir por el día a día, ¿no? Apagando fuegos, teniendo que hacer lo que tenemos que hacer, pero no apreciamos que esa libertad nos puede llevar a dejar una huella muy fuerte en la historia aún, ¿no? La pregunta es, ¿eres líder de tu vida? Vamos a contrastar estas dos escrituras. Dicen Jueces 21-25. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. A veces la ausencia de liderazgo, el no tener a alguien que te estuviera diciendo qué hacer, cómo vas, cómo está tu tiempo discipulado, cómo estás compartiendo tu fe, cómo está tu evangelismo, cómo fue tu cita, de repente hacemos lo que nos parezca mejor, ¿no? Y a lo mejor no solamente es algo malo, pero tampoco algo que está construyendo a futuro, construyendo fuertemente, ¿no? Pero dice Jueces 9:2, cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos escrituras? Acá estás esperando que alguien te diga, ¿no? Y en la historia de Israel hubo tiempo en que las mujeres se levantaron, ¿verdad? Porque no había hombres. Y es retante, ¿no? Saber que no hay liderazgo, tal vez hoy en día, para decir, yo quiero marcar una diferencia y quiero empezar un ministerio y los voy a animar, los voy a inspirar y voy por ellos, ¿no? Porque estamos esperando que alguien nos diga. Pero acá dice, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente. Entonces hay una diferencia entre cómo usamos nuestra libertad. Si realmente soy libre porque yo quiero hacerlo, o soy libre para hacer lo que me digan. Entonces, en la primera parte, estoy renegando, estoy luchando con, ¿será lo correcto o no? Es que mi líder no es tan impactante. Es que este ministerio ya estuve y no funciona tan bien, ¿no? Pero al final de cuentas estoy sometido a lo que diga el líder, pero no estoy teniendo la creatividad para yo hacer algo. Pero cuando alguien voluntariamente se ofrece, entonces no hay alguien que te diga qué hacer o no, sino tú estás siendo el jefe, ¿no? El que tiene que pensar cómo están, cómo le vamos a hacer, cuáles son los planes. O sea, hay un diferente nivel de presión y de responsabilidad. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Yo lo quiero hacer, no lo tengo que hacer. ¿Verdad? La regla de oro nos dice, haz a los demás como quisieras que ellos hagan contigo. Y esta es la regla de oro de la membresía de la iglesia. Y del liderazgo de todos, ¿no? Yo quiero que alguien que me inspire, que me ayude, que sueñe por mi vida, que me ayude a discipular, a crecer. Ok, ¿cómo lo estoy haciendo yo? En vez de esperar a que alguien me lo haga, yo se lo hago a él. Yo lo hago a los demás, ¿no? Entonces, la regla de oro es muy impactante porque queremos que la iglesia, que tu ministerio, que tu vida sea de alguna forma, pero lo que nos llama es modélalo tú, no con los demás, desde nuestra propia vida, desde mis relaciones, desde mis sueños por la iglesia, desde lo que yo quiero empezar a hacer con mi propio ministerio, para mostrar que así quisiera ser tratado. Amén. Ageo 1 del 2 al 6 dice, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario
como por saco roto. ¿Cuándo es el momento correcto, ¿no?, para decir ya, es mi momento de crecer? A lo mejor en un tiempo sentimos que éramos bebés en la fe, que estábamos siendo construidos, que alguien más tenía que soñar y decirnos qué hacer, ¿no? Pero ¿cuándo va a llegar el momento en que digas, ya estoy listo? Ya puedo usar mi libertad para construir, para transformar, para que las cosas sean diferentes y no estoy esperando a criticar al que lo está haciendo, ¿no? Dice aquí en este tiempo, había dinero, había recursos en Israel, pero la casa del Señor estaba descuidada, estaba en ruinas. Porque el enfoque de los israelitas entonces era, voy, construyo mis viñedos, me compro mis carros, voy de viaje, contrato más gente, expando mis territorios, conozco más personas, alguien se va a ocupar de la casa del Señor, alguien. Yo nomás voy y cumplo y ya es suficiente. Y Dios le dice, siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos, ¿no? Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el saco roto ahí está lo que le estamos metiendo. Estamos invirtiendo en lo incorrecto, ¿no? Y no es como que yo tengo que subir mi ofrenda, o yo tenga como estar más tiempo en la iglesia, ¿no? Sino lo que Dios me ha dado, me va a pedir cuentas. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado para construir la iglesia? Y no depende de que yo sea como la otra persona, sino o que tenga tanto dinero, o tanta posición, o viva en tal lugar, o tenga tanto conocimiento, sino con lo que ya tengo, con eso poquito, hoy ¿qué estoy dispuesto a hacer? A construir. Cuando pensamos en la iglesia, y ahora los que estamos casados y tenemos hijos, pensamos en una familia, ¿no? Queremos que nuestros hijos conozcan a otros discípulos y se animen y se inspiren. Entonces, ¿quién va a estudiar la Biblia con mi hijo, por ejemplo? Mi hijo tiene 18 años. Yo tengo que tener amistades cercanas con hermanos, porque yo no voy a poder estudiar la Biblia con él. ¿Sí? Él no ha estudiado la Biblia todavía, ha tomado varios estudios, pero no ha terminado de estudiar todo, ¿no? Entonces yo tengo que tener una tribu de hermanos cercanos a mí, que me aman, que yo amo, que aman mi familia y que mi hijo admira, para que mi hijo quiera estudiar la Biblia con ellos, ¿no? Entonces, puedo decir, si quiero ir de viaje, pero ¿y cómo están construyendo mis amistades? ¿A qué le estoy invirtiendo, no? Ahorita estamos viendo esta situación del posmodernismo, de la influencia en los jóvenes, ¿no? Yo he leído mucho y estaba preparándome, ¿no? Pero igual, pensando egoístamente, yo podría no venir, ¿no? Y yo nomás decir, voy a ir a dar un curso, un taller donde me paguen. Pero pienso, aunque no me paguen, pero estoy construyendo mi iglesia. Estoy construyendo a los que van a influenciar a mi familia. Estoy construyendo a los que van a influenciar a otras personas que tienen mucha influencia también. Y le estoy agradando a Dios. Así es. Entonces, ¿qué mejor invertir? Ahí el dinero no se está yendo. Al contrario, estoy haciéndome más rico. A veces nada más está en cómo estoy, mi enfoque. ¿A qué le estoy dedicando tiempo lo que vale? Hay una parte en Lucas, ¿se acuerdan de ese pasaje donde dice, ¿qué voy a hacer, no? Tengo, mis cosechas me dieron mucho, voy a construir graneros más grandes, ¿verdad? Jesús platica esta parábola, y luego le dice, necio, esta misma noche el Señor va a venir a pedir tu vida, y tus graneros para quién van a ser, ¿no? Entonces dice, utiliza tu dinero en esta vida para que construyas casas o palacios en el cielo, algo así dice, ¿no? Y sí es cierto, dices, bueno, voy a invitar a un café, ¿no? Y a lo mejor yo te lo pago, ¿no? Pero estoy construyendo a futuro, porque me estoy alimentando espiritualmente. Entonces, cuando pensamos en construir la iglesia, también tenemos que ser muy realistas de ver, este salón, ¿de quién es? ¿Lo rentamos? ¿Por qué no es de nosotros? Nuestros hijos van a tener 30 años un día, a lo mejor les faltan 15, 18 años. ¿No estamos pensando en eso? Vamos a rentar siempre lugares donde haya eventos, donde haya ruidos, donde no se acorde a nosotros. Vamos a llegar a todos los estados del país, la mente que teníamos. Vamos a levantar ancianos, diáconos, maestros, todos los roles que es lo que había en la iglesia del primer siglo. ¿Cómo lo estoy construyendo? ¿No? ¿Alguien más lo va a hacer? ¿O yo voy a ser valiente que dice, yo aquí estoy para hacerlo, ¿no? Porque igual podemos invertir, podemos decir, ya tenemos nuestra vida sólida, gracias a la iglesia tenemos un matrimonio sólido, nuestra familia está feliz. Vámonos de viaje, vámonos a comprar otra segunda casa, vamos a comprar 3 carros, ¿no? Pero, y está bien, no está mal, pero ¿dónde está mi enfoque? ¿Qué estoy construyendo a largo plazo?
a lo mejor mucho de eso va a ser en saco roto, ¿no? Vamos viendo para qué fui salvado. En Efesios 2, del 1 al 10 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, en cuanto estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. La gracia es un concepto difícil a veces de captar, porque no nos acordamos tanto que fuimos salvados por un regalo. Dice, estábamos muertos en pecado, éramos enemigos. Amén. ¿Se acuerdan del estudio cuando vimos oscuridad de conversión, no? De todos los caprichos, el orgullo, la inmoralidad, la impureza, o sea, todo lo que había en nuestras vidas, ¿no? No tuvimos que pagar nada, no tuvimos que pagar una membresía a la iglesia, ¿no? Solamente aceptar que estábamos siendo los enemigos de Dios y aceptar la gracia de Dios. Entonces este pasaje me dice, yo no merecía ser salvado. Yo no podía pagar algo, yo no podía ir a la cruz. Si aún yo lo hubiera hecho, no hubiera sido suficiente para perdonar mis pecados. Nadie, ni tú ni yo lo merecíamos. Es lo que dice la Escritura. Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Para los tiempos venideros, o sea, hoy, 2018, hoy yo estoy demostrando la riqueza de la gracia de Dios a los demás. Como esta escritura Efesios fue escrito como el año 60 después de Cristo. Desde entonces se escribió para el presente. Tú eres un reflejo de la gracia de Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Es decir, no me lo puedo ganar. No fue que te hincaste y lloraste, Dios, perdóname, y estaba llorando, ¿no? Y cuando tú das el estudio quieres ver que se arrepiente, que hay un verdadero arrepentimiento, ¿no? Yo recuerdo en aquellos tiempos, es que no sentí que lo dolió, no sentí que lloró sinceramente, ¿no? Y si no lloraba, cuidado, no se arrepintió, si no llora no se arrepiente, ¿no? Y tenemos unos criterios como muy pobres, ¿no? Limitados realmente para ver si una persona está siendo sincera o no. Pero estábamos midiendo, entonces su arrepentimiento fue por qué tanto lloró, ¿no? Hoy en día como cristianos podemos sentir palomita, vine al servicio, sí, leí mi Biblia, di mi ofrenda, compartí mi fe, estoy bien, no, estoy derechito al cielo, ¿no? Voy súper bien, soy increíble, ¿no? ¿Y qué nos dice la Biblia, no? Dice, no por obras, para que nadie se jacte. Pues aquí en este salón hay alguien que se puede decir, yo me gané mi salvación, fui tan increíble, no sabes cómo me he esforzado, cómo no he vuelto a pecar, cómo he ayunado, cómo he ayudado a los pobres, que estoy bien delante de Dios por todo lo que he hecho. No lo queremos aceptar, pero en el corazón hay una cosita que nos dice, sí, tienes que, con que hagas esto ya. Dice el último versículo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y esta parte, la palabra hechura, en el griego es poema, significa poema. Mente, ¿cómo está diciendo? Que somos un poema de Dios, o sea, cada uno de nosotros, un poema no se puede repetir, ¿no? Un poema tiene unas palabras, la rima exacta. Entonces tú eres un poema de Dios. Te hizo Dios de una manera especial. ¿Pero para qué te hizo? ¿Para qué te salva? Para buenas obras, las cuales ya dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Entonces, ¿te acuerdas lo que estaba platicando jueces? Es muy similar. Podemos sentirnos que yo ya hice suficiente y que tengo que hacer suficiente para ser salvado. ¿Sí? Hacer lo que me digan. ¿Sí? Y mi conciencia aún lo que me diga para ganarme la salvación. Pero lo que dice la Biblia es al revés. Porque ya eres salvo, porque ya te puedes ir al cielo, ya lo recibiste, que todo fue por el regalo de Dios, solamente que haces, aceptas el regalo. Dios, gracias porque soy incapaz de merecerlo. Lo recibo y lo acepto. Es como si aceptaras que te abrazaran, que te besaran, que te chiquearan, que te tocaran sus pies. ¿A quién no le gusta que le toquen los pies? ¿No? Que te den un masaje,
¿no? Y que dices, voy a ser llevado en un carro muy lujoso, voy a estar en el cielo toda la eternidad, y aceptas. Es aceptar la gracia de Dios, pero a veces la culpa está ahí detrás de nosotros, ¿no? Es que no eres suficientemente bueno, no puedes, el otro le va a tocar y a ti no. Nos encanta tenerlo. Pero entonces, ¿cuál es mi enfoque? Si ya recibí todo y es por gracia, ¿para qué entonces me lo de Dios? ¿No es para que esté sentado rascándome la panza? No, dice, para buenas obras. Entonces, lo bueno que voy a hacer, mi ministerio que Dios me llama a hacer, no es para ganarme el cielo, es porque ya recibí el cielo. Entonces lo hago libre de culpa, lo hago por agradar a Dios y por servir a los demás. ¿Amén? Entonces Dios nos da, a través de esta gracia, nos da muchos dones y regalos. Estas obras de que está hablando son la manera de expresar la gracia de Dios a través de mis dones o regalos. Dice aquí varios dones, aquí en Romanos 12. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos los miembros se desempeñan en una función, también nosotros, siendo muchos, tomamos un solo cuerpo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. ¿Amén? Si es el de animar a otros, que los anime. ¿Quiénes están aquí los que animan? ¿Están alarmados los que quieren animar? Eso, muy bien. El de socorrer a los necesitados, Job, ¿no? ¿Quién ayuda a los pobres? Que lo dé con generosidad. Si es el de dirigir, que lo haga con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Amén. Hay dones como de palabra, otros de servicio, pero te fijas que todos estos dones, estas obras a las que Dios nos llama a hacer, nos llevan a forjar carácter. No es para tener una palomita, no es para lograr un certificado, un diploma, sino es para que día a día yo tenga el carácter. ¿Se acuerdan de la clase pasada que acabamos de ver? El carácter es mi apego a la verdad. Es que no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer, aunque no quiera, aunque me cueste. Pero lo hago y voy construyendo una constancia en mi vida, en mi manera de pensar y en mi de actuar, ¿no? Todos estos dones son igualmente importantes. ¿Qué es un don? Don viene de la palabra carisma, que es un regalo, es una capacidad espiritual que Dios nos da para poder servirle a Él y a mis semejantes. Hay que desarrollarlos y perfeccionarlos para la extensión del reino de Dios. Y hay dones sobrenaturales, los cuales ya no existen hoy en día, y los otros dones que son los que nos da el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en Gálatas que nos dice amabilidad, bondad, alegría, paz, paciencia, bondad, humildad, dominio propio? Muy bien. Talentos. Es una capacidad natural o innata que traemos, la desarrollamos y perfeccionamos para la extensión de la Iglesia de Cristo. Y estos son talentos muy personales, por donde tú naciste, en el momento que naciste, la manera que fuiste creado, tienes como cierta habilidad de ser, es un talento. ¿Y qué es un ministerio? A veces escuchamos como el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Por qué le ponen eso? Ministerio es servicio. La palabra, el origen es servicio. Entonces, si hablamos de ministerios en la iglesia, es como si habláramos de ministerios en el gobierno. O sea, el enfoque que el gobierno debería hacerlo, no más, ¿no? Es servirle a los demás, no que me sirvan a mí. Entonces, es un contenido que abarca una serie de dones, talentos, un grupo de personas que desarrollan dones y talentos complementarios. Entonces, ¿cuántos ministerios hay aquí en la región? ¿Quién me puede decir? Santa Cena, Alabanza, niños, niños, prejóvenes, Santa Cena, prejóvenes, pastores, wow, centinelas, ya como 7, ¿cuál más? Soñadores, 8, muy bien. ¿Algún otro ministerio? Universitarios, claro, ¿no? jóvenes, ¿Algún otro más? Jóvenes también, ¿no lo habíamos contado? Jóvenes cristianos, claro. Prejóvenes, pues también lo hemos contado. Son como 8 o 9 entonces ministerios, ¿no? ¿Y cuántos sabemos aquí? Somos como 50, ¿no? Más. ¿Sí? Todos están en un ministerio. Solteros, casados, matrimonios también, muy bien. Todos esos son ministerios de los que podemos formar parte. ¿Quién da los dones? Todos los da Dios, ¿verdad? ¿Quién puede leer 1 Corintios 12 del 4 al 6, por favor? ¿Quién me puede leer en voz alta? Me encantó esta ilustración del cuerpo humano, así transparente, porque dice en esta escritura que son muchos dones, pero es un solo cuerpo. Entonces tenemos aquí a las células de la sangre,
a los nervios, el útero femenino, los huesos, el riñón, el sistema digestivo, el corazón. ¿Quién dice yo? Adelante. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los conoce es uno mismo, el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Amén. Amén. Entonces lo increíble de esto es de que a pesar de que haya diversidad y que nos podemos voltear a ver las caras unos a otros y sabernos que somos diferentes, todos tienen un solo propósito. O sea, en el mundo, en el trabajo, donde estemos, podemos sentirnos como que si tú quieres hacer algo es por llamar la atención, que te vas a distinguir, ¿no?, de los demás. Y hay como que codea o te ponen el pie, no, queremos que este siga adelante, que míralo, se quiere poner el líder, ahora quiere ser mejor que los demás, ¿no? Como esa es la mentalidad en el mundo, ¿no? Pero en la iglesia dice, todos vienen de Dios, todos se originan en Dios aunque sean tan diferentes, y se necesitan cada uno para que funcione el cuerpo. Entonces no es como que alguien quiera sobresalir, sino al contrario, tienes que hacer tu don. Tienes que desarrollarlo, porque imagínate, el que es las células de la sangre, si no está haciendo su don, si no lo está poniendo en práctica, entonces el cuerpo no recibe oxígeno. Y el que es el esqueleto, si no lo hace bien, pues todo el cuerpo se desvanece, porque no tiene estructura. Entonces es al revés, es el contrario. No es para crear envidias, no es para sentir como que, mira, él sí, yo no, sino al contrario, en la diversidad está la fortaleza de la iglesia. Amén. ¿Para qué existen estos dones? Dice, cada uno, según el don que recibió, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, o sea, sirva, hágalo conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, existen para servir a Dios, servir a mis semejantes, engrandecer el reino de Dios, y el servicio es lavarle los pies a los demás. Acuérdense que la posición ante Jesús es que Él no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir. Así es. Al punto de ir a la cruz, ¿no? Totalmente. Entonces la gran diferencia en el mundo, podemos pensar en promoción, en hacer algo diferente, o tener nuestros propios grupos, que es como por ser egoísmo y sobresalir. Totalmente en la iglesia es diferente. Hay que buscar qué necesitan, hay que escuchar, hay que hacerlo voluntariamente, hay que hacerlo de corazón, y hay que ver el resultado. Si realmente viene de Dios, va a beneficiar y ayudar a los demás. No va a ser que yo esté más arriba y que todos hablen de mí o que yo esté adelante, ¿no? Sino a lo mejor en lo callado y en lo silencioso tal vez sea mejor aún. Amén. ¿Cuál es el objetivo? Perfeccionar a la iglesia. Dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense que Jesús estuviera aquí, tuviera esta altura, ¿no? A lo mejor un poquito más que Samudio. No, tal vez sí, un poquito más, porque se sienta retado. La estatura de Cristo. Y no se trata de que seamos perfectos, o sea, que no cometamos pecado o errores, sino que conforme cada uno, dice, en la hora del ministerio somos perfeccionados, entonces todo el cuerpo se edifica, se une y crecemos a la estatura de Cristo. ¿Sí? Entonces es un concepto espiritual muy profundo, hermanos. El trabajar por dones significa que ya no estoy esperando que me diga mi líder qué hacer, sino que tengo que crear mi ministerio, tengo que ser un emprendedor espiritual. ¿Sí? Ver que Dios me ha dado. Si tú estás ahí sentado y dices, ¿por qué no pintan allí? Yo soy muy bien pintor. O yo sé decorar, a mí me gustaría poner ahí unas esculturas. Yo sé mucho de plantas, aquí podríamos poner unas palmeras, unas flores. ¿Por qué ese letrero está mal diseñado? Yo lo podría hacer, pensando nada más en el edificio, ¿no? Pero a lo mejor dices, cada año se hacen viajes y yo organizo viajes. ¿Por qué no les organizo un viaje a la iglesia? ¿No? Yo sé cuidar niños, sé educarlos muy bien, ¿por qué no armo un ministerio de enseñar a las mamás cómo educar mejor a sus hijos, ¿no? Yo sé cortar el pelo y corto las uñas, ¿no? ¿Por qué no le enseño a hermanas que no tienen chamba, les enseño y arman ellas sus propias estéticas y tienen un ingreso? O sea,
puede haber diversidad de dones y de ideas de cómo construir el reino, ¿no? Pero si lo hacemos con la actitud correcta, con el espíritu de servicio, entonces va a haber resultados y va a funcionar. Crecer a la estatura de Cristo, crecer para que ninguna doctrina extraña nos saque de base y ser edificado en amor. Los dones que Dios nos da duran para siempre. Los da a todos los creyentes. Si tú ya eres un hermano bautizado, tienes todos los dones y talentos. ¿Hay dones más importantes que otros? No, todos son necesarios. Desafortunadamente en la iglesia vemos más los dones de presidir, ¿no? Los que están aquí al frente, como la predicación o la enseñanza o tal vez la alabanza, ¿no? Pero no significa por eso que sean mejores, son necesarios. Pero así como tú dices que no podemos tener un servicio sin una predicación, también tú puedes pensar, la iglesia no está bien si no es todo, mi ministerio está bien y mi servicio está bien. 1 Pedro 4:10 nos dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus distintas formas. Entonces, el único perfecto fue Jesús. Él tenía todos los dones, él era maestro, era anciano, era diácono, era el mejor cantante, o sea, todo lo que podemos pensar en una iglesia, Jesús era perfecto. Pero como ninguno somos como Jesús, tenemos que repartirnos, ¿no? Y mostrar ese pedacito de la gracia de Dios lo mejor que podamos para que como iglesia realmente reflejemos a Cristo. Y cuando venga alguien de fuera y quiera conocer la iglesia, dice, wow, pero hay unos que son alegres, otros no tanto, pero tocan padrísimo la alabanza, otros me sirven, otros ponen las sillas, otros diseñan las presentaciones o la tecnología, y todos lo hacen con ánimo. Oye, ¿les pagan? No, no les pagan. ¿Por qué lo haces? Para glorificar a Dios. Amén. Cuando tú descubres tu don y empiezas a hacerlo, ¿sabes? Nadie te tiene que decir nada. Ajá. Tú quieres hacerlo, ¿sí? Sabemos que en una semana, 2 semanas va a haber nombramientos, ¿no? En la iglesia. Pero, ¿sabes? Yo les he dicho a los demás, si no me nombran maestro, yo no, o sea, lo agradezco, pero no estoy haciéndolo por un nombramiento, ¿no? Porque es mi don. Cuando descubrí que yo podía enseñar y que lo que yo sabía era útil, y lo podía armar de una manera que se entendiera, dije, cara, pues es algo de Dios. Y aparte soy profesor, todos los días lo hago, ¿no? Y estoy entrenado y tengo 2 maestrías en eso, pues es mejor que lo ponga en servicio, ¿no? Y si no lo haces, te sientes mal. Y si no lo haces, te vuelves crítico. Y cuando tú estás sentado allí y estás diciendo cómo podría hacer las cosas diferente, es que ese es tu don y ya lo deberías estar haciendo. Ajá. ¿Sí? Amén. Pero no hay que ponernos a criticar, no hay que ponernos a pensar cómo lo voy a hacer, sino ya levantar. ¿Cuáles son los obstáculos para hacerlo? ¿Quién es él? El Dios, también que la conocen, y también las hermanas, no nada más los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? ¿Por qué no levantamos ministerios nuevos? Porque decimos, ahí está el gran líder. Él. Hay un estudio difícil, ¿no? Háblale al líder, háblale al maestro, no háblale a Arturo, ¿no? Háblale al líder de charla, quiero de, porque no, yo no puedo hacer. Entonces, siempre que tengamos esa mentalidad de que hay alguien mejor, entonces no lo vamos a hacer. Les pregunto, ¿quiénes son ministros aquí? Ahorita la mano, tenemos un ministro acá, 2, 3 ministros, 4, 5, 6 ministros. Muy bien. ¿Quién nos puede leer 2 Corintios 3:6, por favor? ¿Quién dice yo? Los que están en la antigüita con su Biblia, cuesta trabajo encontrar. El de la digital, rápido lo pones y te sale, ¿no? Sí, Marcos, adelante. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Gracias. En otra versión dice, Él nos ha capacitado a todos para ser ministros. Porque dice la palabra servidores. Es el mismo griego, servidores, la palabra que ministro. Cada vez que veas ministro es servidor. Entonces, ¿quiénes somos ministros? Todos somos ministros. ¿Te fijas? Esa dualidad, esa manera de pensar que viene de la historia aún de la iglesia, del cristianismo, ¿no? El hecho de que hay un sacerdote, en la iglesia católica, por ejemplo, es un dualismo de compromiso. Hay alguien más santos, alguien que sí merece, alguien que está preparado y los demás no.
En la Biblia, en el Nuevo Testamento y la iglesia del primer siglo, eran todos. ¿Por qué estaba Pablo? ¿Por qué lo hacía? Como vimos ahorita, ¿por qué lo hacía Pablo? ¿Porque lo nombraron apóstol? No, dice, ni siquiera, él lo vio a Jesús, pero él no caminó con Jesús. Entonces lo acusaban de que se había autonombrado apóstol. Pero que él decía, es que soy libre, es mi don, lo hago, no tengo que pedir permiso. Uno de los hermanos, John Knox, en Estados Unidos, me decía, yo vine a México el año pasado y yo no pedí consejo. Yo no le pregunté a los líderes si podía ir a dar clases a México. Yo me vine. Y él creó una página web y ha escrito muchísimos libros. Y él dice, yo no pedí consejo a nadie, porque era mi don y lo he hecho. Y él viaja por su cuenta a todo el mundo, llevando clases en distintos idiomas, por todo el mundo en verdad, o sea, África, Asia, Filipinas, por todo el mundo hablando. Y él busca tener sus fondos para ir a hacerlo, pero nadie lo mandó. Él no había sido aceptado, reconocido como maestro en la iglesia de San Diego siquiera. Hasta hace unos años la iglesia de San Diego lo nombró maestro, pero ya tenía años haciendo esto. ¿Por qué lo hace? Porque es su don, porque lo hace por Dios, porque da resultados. Y eso es lo que los quiero animar, hermanos. No tienes que pedir consejo, tú ya eres ministro. En el buen sentido, ¿me explico? En el sentido de pedir permiso, ¿no? Porque dice aquí en la Escritura, ya nos ha capacitado a todos para ser ministros. Tenemos ya el ejemplo de Jesús para hacerlo. Amén. Recordemos siempre que el enfoque del servicio es, ¿recuerda cuando Jesús le dice, el mayor entre ustedes tiene que ser su siervo, su servidor? Es la misma palabra, tiene que ser su ministro. Entonces, ser ministro es un servidor. Y qué bueno que ahora tenemos esa palabra cuando vamos a las reuniones, son de servidores. Amén. El segundo caso, que no ayuda a construir ministerios y la iglesia. El equipo, ahí está la selección, ¿verdad? Se reúne. ¿Qué pasó? ¿Por qué Chile nos metió la goliza de 7-0? ¿Te fue tu culpa? No, fue la tuya. Ok, vamos a cambiar, vamos a hacer este plan. Y no hacen nada, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿no? Tenemos la libertad. Pensamos que nos vamos a hacer un cambio, pero como nadie nos obliga, como nadie nos dice exactamente qué hacer, pues acabamos no haciéndolo. ¿Estamos usando nuestra libertad como una excusa para la maldad o la estamos usando para el servicio a otros? Sabes, yo siendo de provincia, tenemos esa mentalidad en provincia que el clima es muy rico y que la vida es muy tranquila. Es una mentalidad que la vida es padre y tranquila. Y ahora que llegué a México, bueno, ahora no hace 9 años, les puedo confesar que nunca he trabajado tanto como estos últimos 9 años. Y me sorprende ver que en las mañanas, a las 5 de la mañana, ya la gente está ahí tomando el metro, el camión, y a las 11 de la noche, y otros viajan 2 horas. Trabajan, son bien chambeadores, ¿no? Y de alguna manera tenía esa mentalidad de que la vida tiene que ser fácil. La vida tiene que tener tiempo para descansar y tomar tu siesta a mediodía, ¿no? Y si no puedes vivir eso, es que estás mal. Entonces la vida no funciona. Así no debe ser la vida. Y sabes, me he descubierto que tengo que trabajar más, que tengo que dormir menos, que tengo que esforzarme más y que no me muero. Aquí estoy, no pasa nada, ¿no? Que tengo que ser sabio y disciplinado. Pero si quiero realmente venir a hacer aquello por lo que fui creado, por lo que vine a la tierra, ¿cuánto tengo tiempo que esperar? Yo ya cumplí 50 años. Esos pueden ser los mejores años. No tengo que esperar a que tenga 60, no. Mejor aprovecho cada día de mi vida. Tercer caso, lo peor, ¿no? El equipo discute y pelea. ¿Has escuchado que un ministerio se disuelve? Que no funciona porque no se ponen de acuerdo, porque ya alguien se enojó, porque tuvieron actitudes, ¿no? O que se reúnen, pero no pasa nada, no hay cambios, no hay un resultado de bendición, ¿no? Gálatas 5 del 13 al 15, ¿quién lo puede leer? Adelante, René. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por el amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. ¿Sabes? Si no tenemos un corazón de servicio, estamos buscando construir algo para edificarnos a nosotros, egoístamente sobresalir, entonces puede ser que toda la función del ministerio se venga aparte, ¿no? Cuando tratamos de ser amigos y tenemos un grupo por ser amigos y buena onda y no nos confrontamos, no tenemos claro el propósito que es para amarnos a otros como a nosotros mismos, puede que haya discusiones y peleas, ¿no? La raíz del ministerio, el propósito es fundamental. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Es la primera pregunta que nos debemos de preguntar, ¿no? Y reenfocar, es por amor, es por que ellos se sientan igual como yo quisiera que me trataran, ¿no? La regla de oro. Es por construir mejor la iglesia y que todos desde luego trabajemos en paz. Si tenemos un enfoque correcto, vamos a cubrir necesidades, ¿sí? Al final de cuentas queremos llegar al cielo, queremos ser profundos, queremos abrir nuestro corazón y ayudarnos a ser mejores cristianos y discípulos. Y cuando lo hacemos mediante el servicio, lo haces con más gozo, porque sabes qué es lo que te gusta hacer y para lo que eres bueno, ¿no? En Estados Unidos me comentaron de una charla donde había hermanos que les gustaban andar en bicicleta, pero tenían que ir a su charla, ¿no? En una casa, reunirse cada semana, ¿no? Entonces usaban la bicicleta para ir, hasta que un día se le ocurrió a uno decir, oye, ¿por qué no todos los que somos ciclistas hacemos nuestra charla? Sí. Y entonces dijeron, pues sí, pidieron consejo, yo creo, no sé exactamente, pero el chiste es que se empezaron a reunir los ciclistas y sus reuniones eran de invitar amigos a andar en bicicleta, irse a un lugar padre donde veían toda la ciudad, ahí tenían un devocional, oraban, les daban una clase y luego seguían andando en bicicleta, ¿no? Hacían lo que les gustaba, platicaban de los temas de la reparación, de las llantas, de los modelos, de las velocidades, del casco, de la ropa, ¿no? Pero también hablaban de sus vidas y hablaban de la vida. Amén. Y si es un ministerio, ¿no? A lo mejor te gustan las patinetas, a lo mejor es buena pintando o haciendo manualidades, y en tu casa puedes tener tu charla de manualidades, pero también les das un devocional, ¿no? Y hablan de cosas profundas de su vida, porque en el fondo el saco roto es que no seamos profundos, que no vayamos a Dios y llevamos a las demás personas a Dios. ¿Cómo se construye? Perfeccionándonos, sirviendo, edificando. Vamos a pasar una lista, ya casi vamos a terminar, pero lo que vamos a platicar en este grupo, que vamos a reunirnos ahorita, es cuáles son tus dones. ¿Ok? No digas que no tienes dones. Estoy seguro que tienes dones. ¿Tienes sabiduría? ¿Cómo manejar una situación? Conocimiento, percibir o comprender las cosas. Fe, confianza de recibir lo que se espera. Hay hermanos que siempre están muy positivos, que creen que las cosas se van a dar, ¿no? Profecía, que quiere decir predicación hoy en día. Discernimiento de espíritus, saber si una resolución viene de Dios o no. Apostolado es ser misionero. Enseñanza, pues enseñar a otros, se ocupa estudio y preparación. Administrar, ¿no? Como lo que les estaba diciendo, bueno, cómo está el sonido, y cómo está la renta, y cómo va a ser lo de Hope, diseñar planes y ejecutarlos. Evangelismo, darse a la predicación pública. Pastorear, tomar responsabilidad del bienestar espiritual de un grupo. Dar, ¿no? Pero dar genuinamente. Exhortar, animar a otros. Hacer misericordia, sentir compasión y simpatía, cristianos o no. Hospitalidad en tu casa, recibirlos, movidos por el amor, ¿no? Entonces, estos son algunos, hay más. Y tu talento puede ser algo que tal vez no esté así, palabra exacta en la Biblia, pero aún así es algo que tú puedes ayudar a otros, es un talento. No vamos a ir ahí, pero se acuerdan Mateo 25, 14, la parábola de los talentos. Uno recibe uno, otros 5 y otros 10, ¿no? Entonces todos recibimos talentos, y un talento era una moneda de oro que valía el salario de todo un año. Imagínate que Dios te dijera, ahí te va $1,000,000, te va $500,000, ¿no? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Dirías que Jesús le estaba enseñando? A ser emprendedores, ¿no? Estaba en la Biblia, los emprendedores no es cosa nueva, ya estaba allí. Y dice, voy a regresar en un año y voy a ver qué hiciste con ellos. ¿Tú qué harías con tu $1,000,000? Serías como el que se asustó y, ay, no, tanto dinero, ¿qué voy a hacer? Lo voy a enterrar, ¿no? Lo voy a meter allá abajo del colchón.
O tenías miedo de que si lo meto y me lo pierdo y me hacen tranza y mi negocio no funciona. ¿Qué tendrías que hacer? Imagínate. A lo mejor buscas a personas que hacen lo mismo, que son emprendedores, ¿no? Tenías que ser creativo, tenías que preguntar en otras iglesias, en otros lugares, ¿no? Donde hay personas que hagan dinero, ¿no? Que lo multiplican. Y al final de cuentas tendrías un negocio, tenías algo que tú tienes que organizar, que tienes que ser responsable, que tienes que invitar y motivar a las personas y vas a tener un beneficio, ¿verdad? Eso es lo que Jesús está haciendo. ¿Y cuál es el que castiga? Al que no hizo nada. Porque aún le digo, aunque sea lo hubieras metido en el banco y te hubiera dado interés, o sea, ni siquiera eso se te ocurrió. ¿Te fijas? O sea, Jesús nos está diciendo, depende de ti. Yo te lo doy y te lo dejo. No tienes que pedir consejo qué tienes que hacer. No tienes que esperar a que alguien venga y te dé la iluminación. Es el tiempo de utilizar todo lo que eres, lo que has aprendido, tus experiencias, y ponerlas al servicio de alguien. Pero si no lo usas, lo pierdes. Y a lo mejor ha estado enterrado por mucho tiempo. Es tiempo de desenterrarlo. Amén. Entonces, esto que estamos viendo de los dones significa que ser líder en la iglesia es ayudar a otros a descubrir sus dones y ponerlos en práctica. Soy el líder de los emprendedores. Tengo que promover, a ver cómo es tu corazón, cómo sirves mejor, cómo ayudas, cómo alegras, cómo construyes a otros. Pero no es como yo. No tienes que hacer a fuerza lo que yo hago. Reunirnos en el mismo lugar, hacer la cita en el mismo lugar. Tenemos madurez para vernos en otro tiempo y tener otro tiempo discipulado, hablarnos y saber cómo va tu ministerio, pero apoyarte, ¿qué necesitas? Mira, hay otros hermanos de otras regiones que también están haciendo eso, contáctalos. Voy a hablar a la iglesia en Estados Unidos, en Sudamérica, en España, porque allí lo están haciendo y te voy a enseñar cómo. Vamos a platicar con otros hermanos, ¿no? ¿Qué iglesia quieres que seamos en 20 años? Yo les he dicho a los hermanos, esta clase la he dado en Pitágoras, hermanos, tienen 15 años, yo 9, pero ustedes en 15 años viniendo a Pitágoras. Vamos a esperar 20 años más y venir a Pitágoras y tener el mismo salón que ni siquiera es de la iglesia, pagándole 100,000 pesos al dueño cada mes. ¿Es lo que cuesta la renta? Yo creo que ya sabía, perdón, si me aventé algo. Y para el grupo que somos, no es mucho dinero, pero por 15 años, 100,000 pesos mensuales, lo podríamos haber comprado, ¿no? ¿Por qué no? Pregúntate. Bueno, no digas apuntar, sino, bueno, ¿yo qué puedo hacer para establecer un plan financiero, una asociación financiera, donde podamos ser varios responsables, gente que sepa, que pueda con abogados, ¿no? Y armar un plan. El tiempo va a pasar, ¿no? Y les decía, imagínate allá afuera del saloncito, tener unos jardines y juegos padres donde los niños puedan llegar, armar un tercer piso con canchas de básquetbol, donde vamos a pasar tiempo circular jugando, una cafetería de unos hermanos donde las noemís construyen, hacen su pan y lo venden allí, ¿no? ¿Cuántos vamos a pagar a Starbucks, al Sambors de la esquina, en vez de ahí tener nuestros tiempos, ¿no? Tenemos que volar la imaginación y todo eso que se te ha ocurrido alguna vez, es tiempo de construirlo. Amén. Entonces, los padres tienen la responsabilidad también de desarrollar los talentos en su familia, y los solteros que no se han casado, tomar el rol de varón y mujer de Dios. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para los solteros y solteras. Platicaba con un hermano y me decía que está estudiando la Biblia con una persona, una mujer, que quiere inseminarse artificialmente para tener un hijo, ¿no? Ella está estudiando la Biblia, pero eso le cuesta mucho. Entonces me decía, ¿qué es lo correcto? La ciencia ahora nos permite poder ser madres, ¿no? Pero no se va a casar, no va a tener un compromiso, ¿no? Entonces, ¿está bien o está mal? Son las cosas que los maestros nos va a tocar enfrentar, ¿no? Y preguntar, investigar y orar para dar una respuesta. ¿Verdad lo que podemos ver en Génesis 2 del 21 al 25? No vamos ahí. Es cuando Dios crea a Eva, ¿no? De la costilla del varón. Y al varón le dice, tú vas a construir la tierra, a trabajarla, cuando los corre del Edén, ¿verdad? Le va a costar el trabajo. Entonces al varón vemos que luego en el Nuevo Testamento le da el encargo de dirigir a su familia, ¿verdad? Al hombre.
¿Por qué entonces pensamos, ay, ¿por qué al hombre? Porque se parece a Dios, porque ser hombre y esto, entonces por eso tiene que ser el líder, ¿no? No, Dios es muy sabio, porque el hombre en nuestra naturaleza es egoísta. El hombre es fuerte, el hombre puede trabajar, el hombre puede no interesarle nada, ¿no? Y la típica escena de estar viendo el fútbol rascándome la panza y que me traigan todo a mi sillón, ¿no? Cómodo, es típico de nuestro corazón. Entonces, ¿qué hace Dios? Tienes que pensar en ella. Te voy a encargar que sirvas, que pienses en ella todo el tiempo, que trabajes por tus hijos, que arregles tu casa, ¿no? Va en contra de mi corazón. Entonces, si yo tomo un papel, si yo me caso y tomo el papel de un varón, estoy construyendo el carácter que Dios espera de mí. Me estoy construyendo en un varón de Dios, estoy muriendo a mi egoísmo. Y a veces vemos a los casados, ¿no? Y las hermanas solteras dicen, ¡ay, mira cómo ha cambiado! Pero no fue por él mismo, fue por la esposa. Fue por los retos que tiene que enfrentar al ser padre, ¿no? Y uno cambia en su corazón, siendo discípulo, casándose y siendo, en esos 3 momentos, y siendo padre, tu vida cambia. Corazón cambia totalmente. ¿Amén? Hay un plan. Entonces esta mujer que está estudiando la Biblia pues no va a poder tomar eso. Podrá tener un hijo, pero va a tener un hijo que no está en una familia, que no va a entender esos patrones, y ella misma su corazón no lo va a moldear a ser una mujer de Dios. La mujer, ¿qué pasó? Ahí vemos, ¿no? ¿Por qué se comió la manzana? ¿Qué le dijo la serpiente? Serás como Dios, vas a entender el bien y el mal. ¿Qué la motivó? Al orgullo. Y ya va y convence al esposo, también a Adán, de morderla. La naturaleza de la mujer es, quítate que ahí te voy, porque yo sí sé cómo hacerlo bien. Yo ya sé, yo te había dicho esto. ¿Sí? Yo sé que así deben hacer las cosas. Así es la naturaleza de la mujer. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, como es orgullosa, Dios le dice, sométete. No porque seas menos, no porque no lo puedas hacer. Yo creo que hay muchas mujeres más capaces que el hombre, ¿no? Que muchos hombres. Pero eso te ayuda en tu corazón a adaptarte, a escuchar a otro, por amor y respeto. Entonces, la mujer espera de su marido que la dirija y la proteja y que la lleve. El hombre espera de la mujer que lo admire, que lo respete. Si logramos eso, es que estamos moldeando el corazón a la manera que Dios quiere. Por eso tiene un plan. O sea, si tú no te has casado, a lo mejor dices que puedo estar bien y crecer bien. Sí, a lo mejor, sí, como Pablo, igual no se casó, Jesús no se casó, claro. No es que no vas a ir al cielo, pero es una gran oportunidad de moldear tu corazón aún más profundamente, espiritualmente. ¿Amén? Entonces, ¿cómo usar nuestros dones? Con poder, amor y dominio propio. ¿Amén? Entonces, ¿cuáles son consejos prácticos? Estudiar tus dones, pedir consejos, reunirte con otros que tienen el mismo don y buscar ministerios personales. Amén. Hoy en día muchos no podemos ir a los planes. Tu casa es también tu ministerio. Educar a tus hijos es un ministerio. Disciplinarlos es un ministerio. Yo en mi salón con mis alumnos es un ministerio. Estar bien, darles un ejemplo, preparar, ser excelente profesionista, es un ministerio. Si estás en una oficina y no sales de la oficina toda la semana, no puedes llegar al plan, es tu ministerio. Tu oficina es tu ministerio. Estás orando por ellos, estás construyendo por ellos, estás siendo profundo a la medida que puedes. Pensemos más abiertamente en nuestros ministerios para glorificar a Dios. Amén. Entonces vamos a compartir para terminar cuáles son nuestros dones, cómo los podemos poner en práctica y cómo visualizamos nuestra vida en 5 años. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por toda su paciencia, por aguantar este tiempo, que sea para la gloria de Dios.